Mira el cielo para desearlo más. San Juan Bosco, fundador de los Salesianos y apóstol de la juventud, 1815 a 1888. Día 31 de enero. Era Juan Bosco pobre pastorcito, nacido en una aldea, en un caserío llamado Los Becchi, en el Piamonte, Italia, el 16 de agosto de 1815. 2 años tenía apenas cuando la providencia permitió que se quedara huérfano de padre. Pero le quedó una madre, Margarita, que supo comprender los designios del Señor sobre el humilde niño y adivinar su porvenir. Esto bastaría para la gloria de aquella mujer que, si bien analfabeta, puede ponerse por modelo de educadoras. A los 9 años de edad, Juanito tuvo un sueño. Se le apareció la Virgen Santísima y le mostró, en simbólicas escenas, su futura misión: transformar multitud de animales feroces en mansos corderitos. Inmediatamente dio comienzo el hijo de Margarita a su singular apostolado entre sus compañeritos, los agalejos de la aldea. Se ejercita en juegos de prestigio y en acrobacias. Observa en ferias y mercados a los titiriteros de profesión, los desafía en ocasiones para obligarles a no estorbar las funciones de iglesia. Los vence y, consumado maestro en tan temprana edad, se vale de sus habilidades para enseñar el catecismo no solo a los pequeños, sino incluso a las personas mayores que le escuchan admiradas de sus dotes, y embobadas con sus juegos. Preludia así su obra genial de los oratorios festivos. Dificultades y triunfos. Sus ardientes deseos de estudiar para llegar a ser sacerdote, se ven obstaculizados por la pobreza de su familia y la oposición pertinaz e irreductible de su hermanastro Antonio. Con la gracia de Dios, vence todas las dificultades, aunque para ello tiene que abandonar su casa, ir sirviendo de amo en amo, ya en el campo, ya en la ciudad, ejercitándose en variedad de oficios como mozo de café, sastre, zapatero, herrero, etc. Después de 1000 peripecias, de una juventud pintoresca en sumo grado, en que las virtudes del joven estudiante y las genialidades del futuro, conductor de juventudes, constituyen una mezcla originalísima de incidentes dramáticos y graciosísimas anécdotas, logra entrar en el seminario. Allí se acrisolan sus virtudes y forma definitivamente su mente y su corazón para la misión sublime que el cielo le tiene confiada. Finalmente, el 5 de junio de 1841 sube por vez primera las gradas del altar. En aquella ocasión solemne se deja oír la voz de su madre excepcional, que le dice: «Juan, ya eres sacerdote. En lo sucesivo estarás más cerca de Jesucristo. Estoy segura de que todos los días rezarás por mí, esté viva o muerta. Esto me basta. En adelante piensa solamente en la salud de las almas y no te preocupes de mí». Oratorios festivos. Ya sacerdote, se traslada a vivir a Turín, y en el convito, o colegio para sacerdotes jóvenes, se dedica con afán al estudio de las ciencias eclesiásticas, mientras completa su formación sacerdotal bajo la guía sabia, santa y experimentada de su confesor, el beato Cafaso. Pero un incidente, al parecer de poca importancia, le pone frente por frente del campo de apostolado que soñara en su infancia: los niños. El 8 de diciembre de 1841, al ir a celebrar la Santa Misa, observa que el sacristán maltrata a un pobre muchacho que anda como desorientado por la sacristía. En el alma de don Bosco se levantó una ola de santa indignación y salió en defensa del jovencito, a quien dio allí mismo, al terminar la misa, la primera lección de catecismo, comenzada, con una fervorosísima Ave María. Don Bosco no podía sufrir que se tratara mal a los niños. Su ideal era educarlos, instruirlos, ponerlos en condiciones de ganarse el sustento y ser útiles para sí y para la sociedad. Pero, a la vez, se daba cuenta de que el mundo está corrompido, de que la juventud abandonada y sin buena educación es la masa para todas las revoluciones del mañana. Y para salvar a toda esa juventud no veía el otro medio que el de la educación cristiana. Aquel primer grano de mostaza fructificó rápidamente y se convirtió en poco tiempo en árbol frondoso. Bartolomé Garelli, que tal era el nombre del niño protegido por don Bosco, fue atrayendo a otros jovencitos, quienes ni principio del año siguiente alcanzaron el centenar. Estaba fundada la gran obra de los oratorios festivos. Tendría que pasar por muchas dificultades, se vería don Bosco tenido por loco y arrojado con sus muchachos de todas partes, hasta del prado al que se retiraba para divertir y educar a los niños. Pero, al fin, con la protección de la Santísima Virgen, logró hallar en el pobre cobertizo alquilado a un tal señor Pinardi, la sede estable de su oratorio y de toda su obra maravillosa.
Para ayudarle a cuidar de los niños pobres, don Bosco rogó a su madre que se trasladara a Turín a vivir con él en su humilde casita, y aquella mujer ejemplar fuese a terminar sus días al lado del hijo apóstol. Una noche tempestuosa del año 1847 llamó a las puertas del oratorio un niño huérfano de padre y madre, desorientado en la oscuridad, mojado de pies a cabeza y desfallecido de hambre. Don Bosco mismo le preparó una cama prestándole su colchón. Madre Margarita le dio de cenar, le hizo rezar las oraciones, le dirigió un sencillo sermoncito y veló maternalmente su sueño. Aquel niño fue la piedra fundamental de los asilos para niños pobres. Los niños del oratorio festivo iban en aumento de día en día, los asilados se hacían cada vez más numerosos. Para los primeros, don Bosco fundó otros oratorios en la ciudad de Turín, para los segundos dio comienzo a sus famosas escuelas profesionales. En un principio estas fueron sumamente humildes y tuvieron por maestro al mismo don Bosco. Poco a poco se fueron desarrollando hasta llegar a constituir una de las instituciones más geniales y admirables de caridad y educación de los tiempos modernos. Apostolado. Eran aquellos momentos adversos para la Iglesia. Los protestantes, la mala prensa y la política sectaria iban a una en atacar por doquiera a la nave de San Pedro. Don Bosco vio en sueños que la salvación habría que venir de la devoción al Santísimo Sacramento y a la Virgen María, y de la sólida instrucción religiosa. En consecuencia, se dedicó con ahínco a escribir gran variedad de libros destinados a difundir estas devociones y a defender la fe del pueblo, y llegó a redactar más de un centenar, fundando en 1853 una preciosa publicación de obritas titulada Lecturas Católicas, que todavía hoy continúa, difundiendo entre las clases humildes las verdades religiosas. Pero no tardó en atraerse, con su intrepidez apostólica, las iras de los herejes, quienes insidiosamente, ora con halagos, ora con amenazas y atentados contra su vida, trataron de hacerle desistir. Don Bosco no cedió y la divina providencia le salvó muchas veces la vida mediante la prodigiosa aparición de un perro, gris, que, arrojándose sobre los asesinos, los desarmaba y ponía en fuga. El secreto de los éxitos educativos de don Bosco lo constituye el llamado sistema preventivo, extendido hoy por todo el mundo, el cual se apoya y vale ante todo de la razón y de la religión para educar a los jóvenes. La más bella flor de este sistema, entre otras muchísimas, es el venerable jovencito Domingo Savio, quien, en menos de 3 años que vivió en el oratorio de don Bosco, alcanzó a sus 15 abriles las alturas de la perfección cristiana. La obra salesiana. El año 1859, animado el santo con la generosidad de que habían dado muestras algunos de sus muchachos, asistiendo a los atacados del cólera, intentó reunirlos en una familia religiosa, y tal fue la adhesión que le mostraron aquellos jóvenes, que pudo formar con ellos la sociedad salesiana, llamada así porque la nueva congregación tomaba por modelo y patrono al dulcísimo obispo de Ginebra, San Francisco de Sales. Don Bosco solía repetir que todo cuanto hacía y todo cuanto habrían de hacer sus hijos espirituales, los salesianos, era debido a la protección de la Virgen Santísima invocada bajo el hermoso título de auxiliadora de los cristianos. Y para mostrar su gratitud a esta Madre Celestial, ideó la construcción de un grandísimo templo en la ciudad de Turín. Al colocarse la primera piedra de dicho templo, no tenía don Bosco más que 40 céntimos. 4 años después quedaban terminadas las obras de la basílica y podía afirmar el santo: cada ladrillo de esta iglesia es una gracia de María Auxiliadora. Otro monumento levantado por don Bosco a la Virgen Santísima es el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora para la Educación de la Juventud Femenina, fundado en 1872. Su primera superiora fue la beata María Mazzarello. En su juventud y durante los primeros años de sacerdocio, había sentido San Juan Bosco ardientes anhelos de marchar a las misiones de infieles, mas no llevó a efecto tal deseo por obediencia a su director espiritual. Sin embargo, el Señor quiso que fuese misionero y gran misionero, si no personalmente, sí, por lo menos, por medio de sus hijos, los salesianos, y de las hijas de María Auxiliadora. En 1875 envió la primera expedición de apóstoles a la Argentina, guiados por el entonces joven sacerdote salesiano don Juan Cagliero, más tarde obispo y cardenal de la Santa Iglesia. A esta expedición siguieron otras muchas no tan solo para las Américas, sino para todas las partes del mundo.
Para sostener tantas obras en favor de las almas, y en especial en bien de los niños pobres, emprendidas por don Bosco, el santo fundó una verdadera orden tercera a la que dio el nombre de Pía Unión de los Cooperadores Salesianos, y de la cual quiso ser primer miembro su santidad el Papa Pío IX, el gran amigo y consejero de don Bosco. Los cooperadores salesianos son seglares de ambos sexos que, con su prestación de espíritu, entusiasmo, oraciones y limosnas, apoyan y sostienen a la congregación salesiana. Milagros del Lento. El Señor favoreció con dones extraordinarios a San Juan Bosco, que con razón ha sido llamado el taumaturgo del siglo XIX, por el gran número de milagros que obró durante su vida. Las enfermedades huían, las contrariedades desaparecían, la muerte soltaba su presa, los prodigios se sucedían sin interrupción al conjuro de la bendición de María Auxiliadora impartida por don Bosco. Entre estos dones sobrenaturales brilló en él una clara visión de las conciencias de sus jóvenes hasta poderles asegurar con toda verdad, como lo demostraba con los hechos, que les leía los pecados en la frente. He aquí algunos de sus milagros. El día de Navidad del año 1848, para suplir un olvido del sacristán, multiplicó las formas en el copón sin ostentación ni aparato alguno. A los que de ello le hablaban, se contentaba con responderles que mucho mayor milagro era la consagración de la hostia que su multiplicación. En 1849 confesó a un joven ya tenido por muerto y le dejó la conciencia en paz. En la fiesta de Todos los Santos del mismo año realizó, delante de muchos niños, la famosa multiplicación de las castañas. Y poco tiempo después hizo el prodigio de multiplicar las nueces. José Morel H., alcalde de Caselle, curó milagrosamente de una osificación gangrenosa, al ser visitado por don Bosco. Otra curación milagrosa obró el santo en la persona de don Antonio Costa, senador del reino y banquero, que había prometido ayudar al oratorio. Hallándose dicho señor en trances de la muerte cuando ya contaba 83 años de vida, adquirió rápidamente la salud con ocasión de una visita que recibió de don Bosco. El 3 de mayo de 1867, tomando las muletas de una pobre mujer de Caramagna, y poniéndosela sobre la espalda, después de haberla hecho rogar a Nuestra Señora, la mandó curada a su casa, diciéndole, anda y sé siempre muy devota de María Auxiliadora. En Frosdorf, de Austria, curó instantáneamente a Enrique, conde de Chumbourg, hijo del duque de Berry, a quien toda la prensa daba ya por muerto. En Florencia, aquella señora que posteriormente fue llamada por los salesianos, la buena mamá de Florencia, la marquesa Jerónima Ugoxioni Gherardi, obtuvo de don Bosco la milagrosa curación de su hijito, a quien los médicos habían dado ya por muerto. La fama de santidad que estos milagros expandían por doquier, iba acrecentándose día a día y atraía hacia el santo a muchísimas personas, ávidas de que obrase en ellas alguno de aquellos milagros que oían referir. Son numerosos los testimonios de los que, verbalmente o por escrito, declararon que bastaba la presencia de don Bosco para infundir en su espíritu la calma y serenidad más perfectas. Los últimos años de don Bosco no fueron fáciles, con el paso del tiempo envejeció y tenía menos fuerzas, pero aún así encontró la fuerza para seguir con todas las actividades salesianas y continuó transmitiendo su misión y enseñanzas en escuelas técnicas, particulares y albergues juveniles. Finalmente, el alma de don Bosco pasó a estar con su Dios el 31 de enero de 1888. En sus últimas oraciones recitaba junto con sus acompañantes: nunca olviden estas tres cosas: la devoción al Santísimo Sacramento, la devoción a María Auxiliadora y la devoción, siempre en apoyo y en defensa del Santo Padre. El domingo de Pascua, 1 de abril de 1934, el Papa Pío XI declaró santo a don Bosco, y fue reconocido como Padre y Maestro de la Juventud. Hasta el día de hoy sus ideales, su espíritu y sus enseñanzas aún viven y son practicados por sacerdotes, hermanos y hermanas que continúan practicando sus enseñanzas en esta tierra. Hoy los Salesianos de don Bosco es una sociedad internacional que se dedica al trabajo de la sociedad por el desarrollo y la educación de los jóvenes, especialmente de los que están en riesgo o necesitados. Los Salesianos de don Bosco sirven a los jóvenes de todo el mundo, sin tomar en cuenta de las diferencias religiosas o la desigualdad social. Sus valores y enseñanzas están presentes en 4.000 escuelas, colegios técnicos y centros juveniles en 133 países. Oración a San Juan Bosco. Oh don Bosco Santo, que con tan gran amor y celo cultivasteis las múltiples formas de acción católica que hoy florecen en la Iglesia, conceded a sus asociaciones el mayor progreso y desarrollo.
Redoblad en todos los corazones la devoción a la Santísima Eucaristía y a María Auxiliadora de los cristianos. Acrecentad en ellos el amor al Papa, el celo por la propagación de la fe, un solícito esmero por la educación de la juventud y grandes entusiasmos para suscitar nuevas vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras. Haced que en cada una de las naciones se fomente y arraigue la guerra contra la blasfemia y el mal hablar y contra la prensa impía, haciendo surgir en todas partes nuevos cooperadores para las diversas formas de apostolado recomendadas por el Vicario de Cristo. Infundid en todos los corazones católicos la llama de vuestro celo, para que, viviendo en caridad difusiva, puedan al fin de su vida recoger el fruto de las muchas obras buenas practicadas durante ella.